Con la festividad del bautismo del Señor culmina el tiempo litúrgico de Navidad. La próxima semana estaremos comenzando el tiempo ordinario. El bautismo del Señor es una fiesta muy importante porque marca el paso de la vida privada de Jesús a la vida pública. Recordemos que después del nacimiento de Jesús, sus padres tuvieron que emigrar a Egipto para cuidar la vida del niño que corría peligro. Allá permanecieron cierto tiempo. Luego regresan y se radican en Nazaret. Allí pasó Jesús prácticamente la mayor parte de su vida. No sabemos nada de él. Lo único que sabemos es que cuando tenía 12 años fue en una peregrinación con sus padres y se extravió. Es lo que conocemos como el niño Jesús perdido y encontrado en el templo. Después no sabemos más nada. Hasta el día de hoy que aparece Jesús, pero ya adulto, haciendo filas a las orillas del río Jordán para ser bautizado por Juan. Leamos el primer versículo del Evangelio de hoy. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. El evangelista San Lucas introduce el relato del bautismo del Señor hablándonos de la expectativa que tenía el pueblo ante la venida de un Mesías. Israel ha sido un pueblo muy sufrido a lo largo de los siglos. Ha sido un pueblo siempre invadido por otros pueblos. Ha sido una tierra de paso. Si vemos un poco el contexto geográfico e histórico de la época, sabemos que a la parte oriental estaban los grandes imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, y a la parte occidental el imperio de los grandes faraones. Por lo tanto, Israel se quedaba en medio como encajonado en medio de estas grandes potencias. Por eso es que en la escena internacional Israel nunca jugó un papel importante. Inclusive el gran reino de David, el gran reino de Salomón, muy exaltado en la Biblia, nunca existieron. Fue un gran sueño que nunca se hizo realidad. Y todo comenzó con la promesa que le hizo Natán a David, diciéndole que sus descendientes iban a obtener un reino eterno. En ciertos momentos de la historia, esta esperanza se desvanecía, sobre todo cuando les iba bien. Pero cuando les iba mal, cuando la situación se ponía un poco complicada, entonces afloraba de nuevo el deseo y la esperanza de que tenía que venir alguien a asumir las riendas, tenía que venir un Mesías. Y para la época de Jesús, la situación política, social y religiosa estaba en verdadera crisis. Por lo tanto, había aumentado el deseo de que el Mesías, el Cristo, llegara pronto a gobernar. Esa era la expectativa que tenía el pueblo de Israel. Y en medio de esa expectativa resulta que surge Juan. Juan era una gran figura, un gran predicador. Un hombre que convencía, un hombre que predicaba no solamente con sus palabras, sino con su austeridad de vida. Un hombre que tenía una fuerza muy atrayente, un gran líder. Juan tenía una predicación sensacional, una predicación que movía y conmovía los corazones de las personas. Y es cuando la gente comienza a preguntarse, ¿no será este el Mesías? Por eso el Bautista había suscitado grandes esperanzas en medio de la comunidad. Veamos ahora la respuesta de Juan. Respondió Juan a todos diciendo: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan elude a quienes habían puesto las esperanzas en él. Simplemente dice, yo no soy el esperado. Y las palabras de Juan indican una gran diferencia entre el bautismo que él está realizando y el bautismo que va a realizar Jesús. Dice, yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí a quien no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Hace como un mes hablé un poco sobre esto, pero quiero hoy ratificar porque sé que a lo mejor no fui lo suficientemente claro con respecto al desatar la sandalia. Es una tradición muy antigua donde cuando una mujer perdía a su marido sin tener hijos, es decir, que quedaba viuda, el hermano del difunto, el hermano del marido, tenía la obligación de tomarla a ella como esposa e engendrarla. Y el hijo que ella iba a tener era para darle descendencia a su hermano difunto.
Cuando este hermano se negaba, por X, cualquier motivo, cualquier circunstancia, el hermano siguiente entonces se acercaba, le desataba las correas de la sandalia a su hermano, le escupía la sandalia y decía: el derecho que te tocaba a ti ahora me corresponde a mí. Yo tengo el derecho ahora de fecundarla, de engendrarla. Precisamente a eso es lo que se refiere Juan Bautista. Es decir, Israel es la viuda, es la que se siente alejada de Dios, perdió su marido por causa de las infidelidades, por causa del pecado. Por lo tanto, a alguien le corresponde engendrarla, fecundarla. Ellos piensan que ese derecho le corresponde a Juan Bautista, y él dice: no, ni siquiera soy digno de desatarle la correa a quien le corresponde. ¿Y a quién le corresponde? A Jesús. Jesús es el único que tiene el derecho de fecundar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con su palabra, con su testimonio y con su servicio, su entrega y su amor. Lo importante de Juan es que está claro en cuál es su misión, cuál es su labor. Y continúa diciendo que el bautismo de Jesús es un bautismo diferente, es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es decir, el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo de agua, un bautismo exterior, pero el bautismo de Jesús es un bautismo en el Espíritu Santo y un fuego interior, que si aquel es un gesto externo, este es un gesto interno que te mueve, en el cual tú recibes la misma vida divina de Jesús, que te impulsará a hacer siempre el bien, a vivir en libertad. Continuemos ya con el último párrafo del Evangelio. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. El evangelista nos coloca tres imágenes importantes. Primero nos dice: se abrió el cielo. Luego dice: bajó el Espíritu en forma de paloma. Y por último, vino una voz del cielo. ¿Qué quiere decir cuando dice que se abrió el cielo? El pueblo de Israel se siente alejado de Dios. El pueblo de Israel se siente infiel. Piensa realmente que se han comportado mal, y efectivamente ellos no hicieron caso a los profetas. Por lo tanto, al no hacerle caso a los profetas, al haber sido infieles y al ver pecado, se sintieron abandonados por Dios y lo interpretaron como que si las puertas del cielo se habían cerrado. Ahora, con Jesús, ellos interpretan que las puertas del cielo se abrieron. Se restableció la comunicación entre el pueblo de Israel con Jesús y el pueblo de Dios. Pero las puertas del cielo nunca se abrieron ni nunca se cerrarán. Por el contrario, si eres malo, si te has portado mal, si eres infiel, esas puertas del cielo siempre estarán abiertas para ti. Nunca se cerraron, nunca se cerrarán, siempre permanecerán abiertas para acoger a todo aquel que quiera acercarse a Jesús. Bajó el Espíritu en forma de paloma. Al decirnos que bajó el Espíritu en forma de paloma, nos está indicando la misión a la cual está llamado Jesús. Dios dona una fuerza especial para que esa misión se lleve a cabo. Este Espíritu que desciende en plenitud es para indicarnos que es el inicio de la vida pública de Jesús. Y para ayudarnos a entender el mensaje teológico, usa el símbolo de la paloma. Eso nos hace remontarnos un poco al arca de Noé, cuando soltó la paloma y la paloma regresa con un símbolo de una nueva creación, de una nueva vida. Ahora en Jesús viene la nueva creación y viene la nueva vida con el símbolo de la paloma. Y el último, vino una voz del cielo. La voz explica el sentido de la bajada del Espíritu, con el propósito de indicarnos la identidad de Jesús. Es una invitación a mirar en Jesús el rostro de Dios. Nosotros contemplaremos a través del rostro de Jesús el rostro de Dios. Cristo lo dijo: quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Recordemos que tenemos las puertas del cielo abiertas. Aprovechémoslas. Te deseo que tengas una semana muy feliz. Que Dios te bendiga y te acompañe.